La prédica del día de hoy se llama El camino a la libertad. Anteriormente, hermanos, si recuerdan, vimos cómo el apóstol Santiago, en su libro 3, versículos 18 hasta el libro 4, versículo 3, nos dice que la lucha en la mente de nosotros los cristianos se debe a la lucha de nuestro egoísmo, del ídolo que está dentro de nosotros, que es el mí mismo, contra Cristo. La lucha de nosotros, de nuestra carne, contra el Espíritu, que es Jesús. Dicho de otra manera, esta lucha se da en el campo de batalla que es nuestra mente, entre la carne y el espíritu. La mente en desorden, hermanos, tiene buenos y malos deseos que están mezclados en nuestra mente, están mezclados entre sí. Por ejemplo, podemos tener un deseo carnal vehemente, muy impuro en nuestra mente. Por ejemplo, un deseo o una adicción a las drogas, un deseo muy intenso a ver pornografía, tal vez deseos sexuales desordenados que no consideran la autoridad moral de Cristo, de Dios. Y por otro lado, podemos tener un deseo ardiente de agradar a Dios. Y si observan, ambos deseos, hermanos, conviven, están en nuestras mentes. Hermanos, cuando nuestra voluntad no domina nuestros pensamientos, no le damos importancia a lo que pensamos. Y siempre los pensamientos darán por resultado, en todo caso, una conducta. Siempre un pensamiento nos lleva a una conducta. Los pensamientos piadosos, es decir, los pensamientos de Dios, apegados a Dios, que buscan agradar a Dios, dan por consecuencia una conducta piadosa. Pero por otro lado, los pensamientos pecaminosos dan como resultado una conducta pecaminosa que nos lleva al pecado. La mente de Cristo, hermanos, no está en desorden, ni lo estaba cuando Jesús estuvo entre nosotros, sino que la mente de Jesús es una mente ordenada. Jesús dominaba sus emociones y sus pensamientos de tal manera que solo realizaba obras piadosas, obras que al Padre Celestial le agradaban y que Él le pedía que hiciera. Esta es una razón poderosa para que nosotros, con el ejemplo de Jesús, hermanos, aprendamos a vivir nuestra vida conforme a la mente de Cristo, la cual ya nos fue concedida, pero como no la conocemos, no la podemos usar. Primera de Corintios 2:16. El propósito de Dios es que los discípulos de Jesús estudiemos la mente de Cristo para conocerla y poderla aplicar a nuestras vidas.
Jesucristo es el único que puede librarnos del desorden en nuestra mente, del desorden de nuestros deseos y pensamientos, de tal forma que nuestra mente, hermanos, sea una mente ordenada, como la mente de Cristo. Una mente dominada totalmente por la voluntad del Padre. Lo cual significa que debemos clamar a Cristo para que nos conceda ser guiados por su Santo Espíritu a tomar decisiones respecto a qué pensar. Debemos llegar al punto en que optemos por rechazar los deseos que se oponen a los deseos de Dios. Debemos querer lo que Dios quiere, de tal manera que los deseos de Cristo lleguen a ser nuestros deseos. En el Salmo 40, versículo 8, el rey David dice: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Hermanos, Jesús dijo que la voluntad de su Padre está en Él. Y eso es precisamente lo que Jesús hacía, y lo podemos ver también en Juan 5:30. Dijo Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús hacía solamente la voluntad del Padre. Hermanos, cuando la voluntad de Cristo comience a ser nuestra voluntad, cuando la voluntad de Cristo prevalezca en nuestra mente y corazón, es entonces que experimentaremos la verdadera libertad en Cristo. Este es el camino hacia la libertad, hermanos. Dejando pues ya bien establecido que nuestra mente confundida lucha nuestro egoísmo contra Jesús, por eso es que es necesario iniciar el camino hacia la libertad, el camino que nos libere y que nos lleve a una vida plena, a la vida libre en Cristo Jesús. Es importante es importante clamar al Señor para que nos revele a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, nuestros deseos. Revele nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos, hermanos. Y que nos ayude a identificar cuáles deseos de estos que Él nos revele son de origen carnal y cuáles son de origen espiritual. Reflexionemos sobre estos deseos y determinemos cuáles deseos
o qué deseos se oponen unos con otros. Y para poder determinar cuáles deseos se oponen unos con otros, los de la carne o los deseos espirituales de Cristo, la Biblia nos dice cuáles son los deseos del mundo. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2, 15 y 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense lo que dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasará, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan no solo nos dice lo que hay en el mundo y que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, sino que además nos dice que el mundo y sus deseos tienen fecha de caducidad. Dice que los deseos del mundo pasan, no permanecen, no son eternos. Y no son eternos porque no son vida. El pecado es muerte, lo dice la Biblia. En cambio, la voluntad del Padre, dice Juan, permanece para siempre. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos dice cuáles son los deseos de la carne. Y vamos a leerlos para recordarlos, si les parece. Dice en Gálatas 5, 19, 21: y manifiestas son las obras de la carne, que son, es decir, él dice que las obras de la carne se manifiestan en el comportamiento, en la actitud del hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo nos describe que la pecaminosidad que está en nosotros produce en nosotros las obras de la carne, que ya lo leímos, y que son pecado. Y nos advierte que aquellos que practican estos pecados, estas obras de la carne, quedarán excluidos del reino de Dios. Oremos al Señor
Jesucristo, hermanos, para que nos conceda librarnos de estas obras de la carne, para que nos conceda librarnos de los deseos egoístas, porque el egoísmo, nuestro mí mismo, es lo que nos lleva a estos deseos de la carne, y que aún están en nosotros, hermanos. Y oremos también para que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios para hacer solamente su voluntad. Miren lo que dice en Gálatas 5, 16, 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, es decir, si nos dejamos guiar por el Santo Espíritu de Dios, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pablo nos habla acerca de la promesa de Dios que nos da en qué hacer para no ser esclavos de los deseos de la carne. Continúa Pablo en Gálatas 5. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Esa es la naturaleza pecaminosa en nosotros, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Continúa el apóstol Pablo en Gálatas 5. Estas dos fuerzas, las reconoce como fuerzas, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, o por tanto, ustedes no son libres, dice Pablo, para llevar a cabo sus buenas intenciones. La Biblia nos dice que hay dos fuerzas que se oponen y luchan entre sí: el espíritu y la carne, la naturaleza pecaminosa, que desea hacer el mal, en tanto el espíritu, dice la palabra, desea hacer el bien. Y por esa razón, nosotros no somos libres de hacer lo que nosotros consideramos hacer en nuestro entendimiento natural. Porque los deseos que provienen de nuestro corazón son egoístas y pecaminosos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oremos para que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, para que nos guíe por una vereda, por un camino que nos permita ser libres de estos deseos de la carne, que nos permita ser libres de la pecaminosidad que hay en nosotros, de tal manera que no podamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque aquí Pablo dice, como hay esas dos fuerzas que se oponen, no hagan lo que ustedes quieran hacer,
Porque si hacemos lo que queremos hacer, es lo malo. Pero afortunadamente, por medio del Espíritu Santo, por la guía de su Espíritu Santo, de Cristo, de Dios, es que podremos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando nuestros deseos están en pugna con los deseos espirituales, experimentamos una lucha en nuestra mente. Ya lo hemos dicho. Cuando nuestros deseos buenos y malos están revueltos, la mente está desordenada. Y por tanto, puede llevarnos con facilidad al pecado. Pidámosle al Señor Jesucristo que nos conceda que los deseos de Él, de Jesús, sean también nuestros deseos, hermanos. Es importante enfatizar o puntualizar: quien que da la libertad es Cristo. Él, Cristo, hermanos, es el que pone el deseo en nosotros de ser semejantes a Él. Solo Cristo hará que nosotros deseemos hacer lo que Él quiere que hagamos, desde luego. El desear hacer la voluntad del Padre solamente Él puede hacerlo. Hermanos, el querer hacer la voluntad de Dios no es algo que pueda salir de nuestro corazón pecaminoso. Por causa de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecadora, no puede salir algo bueno del corazón del hombre. Es solamente por la voluntad de Cristo. Porque nuestro corazón, hermanos, es egoísta, es egocéntrico, es la carne. Y por su naturaleza se opone al Espíritu de Dios. El propósito de Dios es que nosotros experimentemos la plenitud en su Hijo Jesucristo. Al buscar el reino de Dios, cultivamos sus deseos en nosotros. En Gálatas 5:24, el apóstol Pablo dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Cristo quiere que tengamos los mismos deseos que Él, que tengamos los mismos anhelos que Él. Por eso, los discípulos de Cristo, los discípulos de Jesús, debemos clavar en la cruz de Cristo nuestros deseos pecaminosos. Hermanos,
Con Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado en una vida nueva en Jesús. Concluyo con lo siguiente. Hermanos, a la luz de lo anterior, comencemos. Les animo a tomar decisiones en nuestra vida alineadas a los deseos de Jesús y ya no a nuestros propios deseos. En Mateo 6:33, nuestro Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y se refería a las bendiciones de Dios. Amados hermanos, este versículo contiene en sí mismo un poder realmente sorprendente. Que esperaría que la mayoría de las personas que lo han leído pudiésemos entender la profundidad y sabiduría que hay en ellas, que hay en este versículo, y la gran bendición que Dios promete derramar sobre nuestras vidas cuando obedezcamos esta palabra. La mayoría de las personas, cuando escuchamos la palabra o la frase buscar el reino de Dios, muchos hermanos creen que se refiere a la iglesia, a ir a la iglesia. Que buscar el reino de Dios es tener una relación cercana con el pastor de la iglesia. Que buscar el reino de Dios es ir todos los domingos a la alabanza y escuchar la palabra de Dios. Que buscar el reino de Dios es realizar estudios bíblicos. Que buscar el reino de Dios es agradar incluso a los miembros de la congregación. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia significa tener que renunciar antes que nada a nosotros mismos. Eso significa buscar primero el reino de Dios y su justicia. Renunciar a nosotros mismos, hermanos. Renunciar a nuestros deseos egoístas, a nuestros deseos de la carne, a nuestros pensamientos desordenados. Para así poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Al renunciar al principal ídolo que Jesús denunció en Mateo 16:24, ¿recuerdan? Mateo 16:24, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, nos llevará a hacer su voluntad, a hacer lo bueno y no lo malo. Y esto significa, hermanos, que Cristo ordenará nuestra mente, no nosotros por voluntad propia. Cristo ordenará nuestra mente, como dice el versículo de Mateo 3:16,
al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, al tener a Cristo primeramente, al hacer que Cristo tenga preeminencia, sea lo primero en nuestra vida, Él ordenará nuestros deseos, y los deseos espirituales predominarán sobre los deseos de la carne. De tal manera, hermanos, que Cristo nos concederá que la voluntad del Padre sea nuestra voluntad. Así, Él nos concederá vivir en libertad y en plenitud en Cristo Jesús. Roguemos, por tanto, al Señor, hermanos, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Y junto con esta, Él, o sea, con su voluntad, Él nos dará la libertad y la plenitud en Cristo Jesús. Y entonces podremos agradarle en todo momento. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Porque eso, Señor, es lo que realmente nos transforma. Eso es realmente lo que cambia nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que al poner tus deseos y anhelos en nosotros, tu voluntad en nosotros, Señor, la cual es la voluntad del Padre, podamos así, Señor, agradarte y poder tener una mente ordenada en donde los deseos espirituales estén dominando nuestra mente sobre los deseos de la carne. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.